corresponde como tal. Pero ver algunas cuestiones que son importantes dentro de lo que es, o que tenemos que considerar antes de hacer nuestro diseño metodológico, ¿no? Yo sé que muchas cosas de estas se las digo y se quedan así como que, pero pues si todavía ni siquiera estoy definiendo el problema y eso, pero bueno, para allá vamos. Como les digo, vamos a tratar de ir construyendo ese protocolo poco a poco y el día de mañana, de hecho, pues es el punto de partida, ¿no? Entonces, nuevamente esto sería lo último de este tema número 1, ¿no? La recolección de datos, pues es el hecho de no solamente de que tú vayas a hacer los experimentos, si es que vas a hacer experimentos, o que vayas y hagas las encuestas, ¿no? Antes de eso, tú tienes que planear muy bien qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y qué es lo que vas a obtener, ¿sí? Además de cómo, si fuera mejor, cómo lo analizarías y cómo presentarías esos datos. Entonces, no solamente es el hecho, como les digo, de así al azar, órale, ahí va el experimento y pues a ver qué sale, sino que sí debemos planear todo, plantear todo, ¿no? Para que obviamente pues todo sea más sistemático y pues que los resultados pues sean un poquito mejores, eliminando todas esas fuentes de invalidez interna y externa de las que hemos nosotros hablado, ¿no? Entonces, recolección de datos sirve para determinar, o más bien debemos determinar fuentes de dónde se van a obtener los datos. Si es un experimento, por ejemplo, ahora que estamos utilizando muchas plantitas, ¿no? Para ver los efectos medicinales que podría llegar a tener o algo en específico para diseñar una crema o algo por el estilo, pues necesitamos saber de dónde lo vamos a obtener, ¿no? Por ejemplo, la planta, de dónde la vamos a obtener, si la vamos a ir a comprar, si está disponible aquí en Morelia o en un terreno específico, la voy a ir a recolectar yo. Si, por ejemplo, es de mi pueblito donde yo vivo, y pues ahí está mi abuelita y en su jardín tiene, pues ahora le voy a ir a conseguirla de esa manera. Entonces, determinar dónde voy a obtener yo mis datos, ¿no? Y con eso me voy a los recursos, tal cual, ¿no? Obviamente puede ser la planta, pero también puede ser algún aparato, ¿no? Que yo no tenga a la mano. Si, por ejemplo, voy a hacer un análisis de espectrofotometría de masas, ¿no? Espectro de masas, pues obviamente en el TEC no lo puedo hacer. Entonces debo localizar dónde lo podría hacer y ver la manera, pues, de que obviamente, pues, lo pueda hacer, ¿no? Que me den chance de hacerlo ahí. Por ejemplo, ir a la Michoacana, y preguntar, oiga, necesito analizar esta muestra, ¿la puedo hacer yo o alguien me la hace? ¿Cuánto me cobran? Etcétera, ¿no? ¿Dónde se localizan tales fuentes? Eso es muy, muy importante. Entonces, como les digo, no solamente es la materia prima, sino también hay que considerar si van a usar reactivos, dónde están, si están o no están, tal cual. Si es algún microorganismo, de dónde lo puedes aislar o quién te lo puede dar sin ningún problema. Si es un medio de cultivo que necesites, si es un reactivo específico, un ácido, una base, no sé, mil cosas, ¿no? Y el equipo que se necesita, los instrumentos que se necesitan. Con eso tú vas a definir, de hecho sería mejor definir previamente el método, la metodología que vas a usar para recolectar los datos, porque obviamente sabiendo el método, pues tú sabes qué es lo que vas a necesitar, ¿no? Para poder llevarlo a cabo. ¿Y cómo vas a preparar los datos para analizarlos, ¿no? Que sería, qué información te va a dar para, a final de cuentas, obtener tus resultados, ¿sale? Se basa en variables, conceptos o atributos a medir. Variables ya dijimos, variable independiente, variable dependiente, son las que vamos por ahí a necesitar. Definirlas operacionalmente esas variables. Si ustedes recuerdan, ya hablamos un poquito de esto, ¿no? Si yo digo que mi variable es la temperatura, sí, ok, esa es la variable. Pero si la quieres definir operacionalmente, tienes que decir la temperatura que yo voy a medir con un termopar, ¿no? Por ejemplo, en un rango de 20 a 40 grados centígrados. Eso es definir operacionalmente tu variable. Ya sabemos qué es la temperatura, pero temperatura es una variable muy extensa, ¿no? Que puede significar muchas cosas. Entonces tú tienes que delimitar esa parte. La muestra que vas a necesitar, los tratamientos que le vas a dar y los recursos disponibles, ¿no? Que es algo de lo que ya habíamos por ahí platicado. Entonces, es muy importante esta parte, esta es la de la recolección de los datos, ¿no? Muy bien. Denme un segundito. Uy, quién sabe qué problema tenga mi mamá que está hablando muy fuerte. Ok. Conceptos para esto de recolección de datos, digo, yo sé que todos sabemos qué es medir, al menos sabemos, si nos dicen qué es medir, pues interpretamos, ¿no? A qué hacemos referencia. Pero como tal, una definición, pues es asignarle números, símbolos o valores
a una propiedad de una variable, ¿no? Tal cual. Que eso pues me va a decir algo a mí y a la gente obviamente que a la cual le voy a presentar o le voy a mostrar los resultados que yo estoy haciendo. Y la medición pues es ese proceso, ¿no? De que nosotros estamos relacionando un concepto abstracto que sería pues mi variable, ¿no? La variable dependiente o la independiente, relacionándola a un valor como tal o a un símbolo como tal. Sería ese el proceso, ¿no? Que obviamente nosotros lo entendemos más como el proceso en el que yo estoy haciendo el experimento y estoy recolectando el dato, ¿no? Como tal. Y el instrumento de medición, pues es el recurso que utiliza nuevamente el investigador, ustedes en este caso ya son los investigadores, para poder registrar los datos, ¿no? Digamos, la respuesta o el impacto que tiene la variable independiente sobre la dependiente, ¿no? El instrumento de medición puede ser un aparato, un equipo, ¿no? Para nosotros es algo muy común que sea de esa manera, pero si por ejemplo fuera una encuesta, pues la misma encuesta, el cuestionario que ustedes están aplicando, ese sería el instrumento de medición. Entonces puede ser en varios rubros, ¿no? La podemos encontrar en varios ámbitos ese instrumento de medición. Ahora, ¿qué es lo que debe cumplir un instrumento de medición? Y esto es quizá de lo más importante que me gusta ver en este tema, ¿no? La confiabilidad, la validez y la objetividad. Esos tres se tienen que cumplir cuando nosotros hacemos o utilizamos un instrumento de medición. Normalmente cuando estamos hablando en ciencias sociales, psicológicas y todo esto, me pasó en el verano pasado que les di taller a varios de sus compañeros de otras carreras donde tenían otras áreas. Yo les hablaba, pues es que ustedes sí pueden diseñar un instrumento de medición, ¿no? Como es el caso de una encuesta o algo por el estilo. Pero para nuestro caso acá en bioquímica, pues realmente diseñar un instrumento de medición no es tan común, sino que más bien utilizamos ya instrumentos en forma de equipos, ¿no? Equipos o instrumentos que ya tenemos en el laboratorio. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros ya podemos eliminar lo que es la objetividad, ¿sí? Si diseñan una encuesta, ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque sí hay que tener en mente eso de la objetividad. Ya saben que es ser objetivo, yo creo que todos lo interpretamos correctamente. Para este caso sería que el instrumento de medición sea permeable a la influencia del sesgo o tendencia del investigador, ¿sí? El instrumento. Obviamente no solo hablo de que cuando obtengo el dato, yo después lo maquillo, ¿no? O lo cuchareo, digo, eso ya es otra cosa. Pero estoy hablando del instrumento. Es decir, que yo ese instrumento de medición no le pueda mover como tal para que el dato, el instrumento me lo dé de diferente manera, porque puede llegar a suceder. ¿Cómo nosotros podríamos modificar un instrumento, un equipo, el que a ustedes se les ocurra, para poder hacer que me dé otros resultados? A ver qué se les ocurre, hace un ejemplo. Les voy a poner yo un ejemplo. Un espectrofotómetro que yo lo calibro diferente, ¿no? Eso sería. Y ahí está perdiendo objetividad. Para que me dé más, yo lo estoy calibrando mal. Eso podría ser. ¿Algo más que se les ocurra? Así en su labor diaria en el laboratorio. Pues no lavar el equipo, ¿no? Ándale, no lavar el equipo, ¿sí? Eso altera completamente y pierde objetividad. Sobre todo, no sé si ustedes recuerdan, sí, con ustedes estuve en laboratorio, ¿no? Sobre todo con el otro grupo al que no le daba yo teoría, ¿no? Si ustedes recuerdan, pues ahí en el laboratorio de química, que fue el primero que llevaron, pues lo toman todas las carreras. Y no sé si les tocó alguna vez que había salido un grupo, ¿no? O del grupo del día anterior, y ya llegaban ustedes, y sus tubos estaban sucios, sus tubos de ensayo. Entonces a veces no se fijaban que estaban sucios y hacían reacciones que les daban resultados completamente distintos. Pues era eso, ¿no? Que los tubos estaban mal lavados, habían quedado residuos del día anterior o de la sesión pasada, y pues les daba un falso positivo o algo así, ¿no? Les daba otra cosa que no tenía nada que ver. Eso, ahí se pierde la objetividad, ¿no? Entonces, pues es una influencia de un sesgo, en este caso, de alguien que utilizó el equipo y pues que lo dejó mal, ¿no? En este caso, pues los tubos de ensayo, el instrumento, y que los dejaron mal, ¿sí? Esos serían ejemplos. Entonces, nuevamente, nosotros con los equipos, aparatos de laboratorio, como que cubrimos un poquito más esto de la objetividad, ¿no? Que otras cosas. Pero no está sujeto a que de repente también ahí vayamos a meter nuestra cucharota, ¿no? Para poder alterar algo, los resultados. Además, deben cumplir
con confiabilidad y validez, que no es lo mismo, son cosas completamente distintas. La confiabilidad es el grado en que un instrumento de medición produce resultados consistentes y coherentes, es decir, que me den los resultados verdaderos. Y me van a decir, pero pues ¿cómo yo sé que eso es lo verdadero? Ah, ya habíamos platicado de esto, es el hecho de hacer varias repeticiones de tal manera que mis resultados sean confiables, ¿sí? Ese es el término correcto. Pero además que mis resultados sean válidos. Esto significa el grado en que mi instrumento realmente mide la variable que pretende medir, ¿no? Y me van a decir, pues ¿qué problema hay, no? Si yo estoy midiendo el pH con un potenciómetro, pues es obvio que tiene validez, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo. Pero si ustedes, por ejemplo, regresando al espectrofotómetro, hacen una reacción que les produce un cambio de color y resulta que su muestra está contaminada, eso les puede alterar el cambio de color. Y si el cambio de color, por ejemplo, era a verde, ¿no? Y les está dando un verde muy intenso, ustedes piensan que pues, están obteniendo un gran producto, ¿no? Una gran cantidad de producto. Pues resulta que lo que está midiendo el espectrofotómetro no es el producto que ustedes quieren. Es otro producto que también coloreaba de verde y que por eso les da esa tonalidad, ¿no? Entonces, ahí el instrumento no está siendo válido porque está midiendo otra cosa que no es la que ustedes quieren específicamente. El error probablemente venga más de ustedes que del instrumento, pero a final de cuentas se está perdiendo la validez de ese experimento, ¿sale? Necesita tener validez de contenido, es decir, el grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido. Si yo quiero medir la temperatura con un potenciómetro, pues no hay validez de contenido, ¿no? Definitivamente, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si lo hago con un termómetro, la temperatura y con un potenciómetro el pH, pues obviamente hay validez de contenido. Validez de criterio. Si al validar un instrumento de medición comparado con otro criterio, pretende medir el mismo, ¿vale? Es decir, que yo pueda predecir más o menos, ¿no? Que me vaya a medir lo que yo quiero. Normalmente es cuando yo hago una comparación entre equipos, ¿no? Entre algunos equipos. Si, por ejemplo, yo tengo dos potenciómetros y mido el pH, pues obviamente que me den resultados similares. Si es un potenciómetro que se ha usado muchísimo en el laboratorio, que todo el mundo expresa sus resultados con él, pero llega uno nuevo, pues lo primero que hacemos es eso, comparar los resultados entre el nuevo y el viejito que todos estaban utilizando. Si me dan resultados distintos, difícilmente yo sé cuál es el que tiene la verdad. Yo pensaría que el nuevo, ¿no? Pues digo, es algo que no se ha utilizado tanto, pero eso no quiere decir que realmente sea el nuevo el que tenga la verdad absoluta. Entonces, si me dan similares, yo valido el criterio, pero si me dan diferentes, tengo que descubrir cuál es el verdadero y cuál es el que no. O si los dos son verdad, bueno, más bien, si los dos son falsos, ¿no? Uno tiene que ser verdadero, nada más uno, y me tiene que dar en un mismo sentido los resultados. Y lo otro es la validez de constructo. ¿Qué tan exitosamente un instrumento representa y mide el concepto teórico? Porque puede ser que no, puede ser que lo haga de forma indirecta y que no me sirva como tal. Si nosotros, por ejemplo, estamos midiendo la degradación de glóbulos blancos o de glóbulos rojos en la sangre y yo estoy metiendo la sangre como tal ahí al espectrofotómetro para ver un cambio de coloración, pues probablemente no me voy a dar cuenta realmente de lo que yo estoy buscando, ¿no? Esa es la validez de constructo, porque yo estoy metiendo la sangre y pues me va a dar un resultado ahí que indirectamente lo puedo relacionar. Entonces lo ideal sería que el instrumento me mida exactamente lo que yo quiero, ¿no? El resultado que yo quiero, la variable que yo quiero medir. Si no, si es de forma indirecta, entonces se va perdiendo un poquito esto de la validez de constructo, ¿sale? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? No, ¿No? profe. Muy bien. Perfecto. Hay una relación entre confiabilidad y validez, totalmente, ¿no? Nosotros lo vemos ahí en esa imagen y yo creo que es muy representativa de esto, ¿no? Cuando hablamos nosotros de confiabilidad, queremos que nuestros datos estén muy cercanos uno con el otro, ¿no? En el segundo caso, por ejemplo, en la imagen 2 que tienen ahí, nosotros vemos que hay confiabilidad. Mis resultados que estoy obteniendo con repeticiones, que son 5, me dan en un rango, me dan muy cerquita uno con el otro. Es confiable. En el caso número 3, también son confiables
porque me están dando en un rango muy pequeño, ¿no? Hay poquita variación entre esos resultados. Eso quiere decir que hay confiabilidad. Cuando yo hablo de validez, quiere decir que se acerque a, que los resultados se acerquen a lo que muestra la población en general, ¿sí? La validez obviamente es más complicada poderla determinar, pero nuevamente, el número de repeticiones son las que me van a mantener esa validez. ¿De qué otra manera yo puedo saber si mis resultados son válidos? Porque comparo contra otros experimentos similares que se han hecho, ¿no? Nosotros necesitamos en nuestro protocolo de los antecedentes. ¿Para qué ocupamos los antecedentes? Dentro de varias aplicaciones que veremos, es el hecho de yo poder comparar mis datos contra lo que se ha obtenido previamente. Y entonces, si yo veo que hay 20 investigaciones que me dicen que el rango debe estar entre 10 y 15 partes por millón, y a mí me está dando de 0.01 partes por millón, pues difícilmente yo puedo tomar como válidos mis resultados, ¿no? Difícilmente, porque yo esperaría que me diera al menos en un rango del 5 al 20, ¿no? Aunque me diera menos, aunque me diera más, pero más o menos yo ya sé dónde está el valor que busco, ¿sí? Esa es la validez, ahí es donde yo me tengo que enfocar. Si ustedes hacen una fermentación, por ejemplo, y determinan el porcentaje del alcohol obtenido, pues ya sabemos, si es una cerveza, pues ya sabemos que va a estar entre 3 y el 10, ¿no? En una cerveza que esté acá bien potente, 10-12%. Pero si les da un porcentaje del 50-60%, pues ya no es cerveza, ya estamos hablando de un licor, ¿no? O seguramente de otra cosa. Entonces ya no tiene validez, ¿no? Ese resultado que yo obtuve ya no tiene validez. O hago otros experimentos porque se me fue la mano con el alcohol. Digo, en mi experimento, no en que yo le haya entrado al alcohol. Bueno, después de obtener 50-60, yo creo que la mayoría lo prueba, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no le probarían? Ay, no, guácala. Sí, sí. Ay, ay, ay. Ya ves, acá bien sincero. Sí, él sí, ¿no? Muy bien, muy bien. Tú no, Lupita, tú no. Además no debes, no debes, Lupita, no debes. Muy bien. Entonces hay que tener cuidado con ambos casos, ¿no? Con la validez y la confiabilidad. Ok. El primer caso que ustedes ven, por eso es como un tiro al blanco, ¿no? El que viene en la imagen, donde en el centro pues obviamente están mis datos válidos y los que pierden validez. Entonces, como ven, la primera no tiene ni confiabilidad porque los datos están muy dispersos, ni validez, ¿no? Porque además ninguno se acerca al centro, ¿no? A donde yo esperaba que más o menos estuvieran mis datos. Entonces, no cumple ni una ni cumple la otra. El segundo caso tiene confiabilidad, mis datos están cercanos entre sí, pero no tiene validez porque no se acercan a lo que yo esperaba, ¿no? A lo que se espera de ese experimento, los resultados de ese experimento. Y finalmente tenemos aquellos que tienen confiabilidad y que tienen validez, ¿no? Si yo no puedo determinar la validez, al menos mis datos deben tener confiabilidad. Eso es muy, muy importante. Y si yo no puedo saber el rango específico de que deben tener mis datos obtenidos en cuestión de validez, de menos yo tengo que tener las diferentes o cumplir las diferentes tipos de validez, la de contenido, criterio y constructo. Y eso de alguna manera pues ya me dice que lo que estoy obteniendo pues sí, sí tiene esa validez, ¿no? Esa validez general. Entonces es algo muy importante en el momento de nosotros expresar nuestros datos, ¿no? Y sobre todo comunicar nuestros datos. ¿Qué factores pueden afectar esta confiabilidad y validez? Ojo con esto porque son cosas que hacemos normalmente y se los digo por experiencia, la verdad, se me ha ido la onda y lo hago, ¿no? Primero que nada, la improvisación. Aguas con esto. Necesitamos conocer bien nuestra variable y saber cómo la vamos a medir. Si yo me agarro improvisando, seguramente no va a pasar nada. Ni siquiera voy a obtener datos en ocasiones, ¿no? Y con esto también, digo, a pesar de que viene por ahí en algunos otros puntos, también es el hecho de que si se me descompone un equipo, pues yo tengo que improvisar y utilizar otro, ¿no? Otro que probablemente me vayan a prestar. Esto es una fuente que puede afectar la confiabilidad y la validez de mis resultados. Y seguramente me voy a dar cuenta luego, ¿no? Cuando haga el experimento y me dé resultados diferentes a los que venía obteniendo. Entonces, ahí ya valió, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esa improvisación. Yo sé que a veces no lo vamos a poder evitar. Es común que se nos descomponga un equipo, es normal, ¿no? Pero tratar de que yo tenga lo suficiente para poder cubrir, ¿no? Previamente.
Si yo ya sé que tengo un espectrofotómetro que está medio chachareando, pues yo busco una segunda alternativa de espectrofotómetro. Y en el momento, mido mis resultados, se me dan similares. En el momento de que uno se descomponga, pues tengo el otro, sin ningún problema, ¿no? El uso de instrumentos desarrollados en otro contexto. A veces queremos utilizar equipos que son para otras cosas en experimentos que pues, no tienen nada que ver y obtener un resultado como tal. Sobre todo, si yo, por ejemplo, tengo una centrífuga que es a temperatura ambiente y yo mi experimento necesito que se centrifugue a 0 grados centígrados, me pasó allá a mí en biología molecular, pues necesitamos una centrífuga que mantenga la temperatura estable, ¿no? Y pues si yo la utilizo, la que no controla la temperatura, pues está a temperatura ambiente, está a 30 grados centígrados en un día caluroso, ¿no? En el laboratorio. Entonces eso puede afectar mis resultados, ¿no? Estoy usando un instrumento que aparentemente es para centrifugar, pero no es el que necesito porque no me controla esa temperatura, ¿no? Ahí en biología molecular es bien común para poder extraer ADN, el hecho de centrifugar en frío. ¿Saben qué hacía de plano para poder hacer esto? Ahí en el laboratorio de Juan Carlos, sacaba todas las cosas de un congelador, porque la necesitaba pues a 0 grados centígrados, sacaba todo, metía la centrífuga, lo bueno es que cabía esa centrífuga, la metía al congelador y la conectaba. Y la dejaba ahí 30 minutos antes de empezar, y ya luego iba y centrifugaba en frío, y sí salían bien friecitos, ¿no? Pero ¿eso qué es? Improvisación, ¿no? Al final de cuentas, improvisaba. Salió, es lo bueno, sí podía extraer el ADN y salía limpio, ¿no? Entonces no había tanto problema. Pero, pues digo, como les digo, todos hemos padecido y vamos a padecer de cosas como estas, ¿no? El resultado puede resultar inadecuado para la muestra a la que se aplica. Puede ser diferencias en capacidades de conceptualización como tal, ¿no? Podría llegar a ocurrir. Condiciones en las que se aplica el instrumento de medición. Ya les he hablado de esto, ¿no? De la incubadora, puro ingenio mexicano, ya sé, Lupita, me pasaba de lanza. Con esto de que quizá no se controlaba, por ejemplo, la temperatura, de lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Si yo hacía las fermentaciones a temperatura ambiente, en época de frío, en época de calor, pues ahí me está afectando, ¿no? También eso me va a alterar la confiabilidad de mis resultados definitivamente y la validez que estos tienen. O la falta de estandarización, que el instrumento no se aplique de igual forma en todos los tratamientos, ¿no? A veces tenemos ruido, volviendo a esto de la espectrofotometría, que quizá traen un poquito más fresca ahí de análisis instrumental. Nosotros sabemos, por ejemplo, con las proteínas, sucede esto mucho, que cuando haces una curva de calibración de una proteína, se puede saturar, por ejemplo, el método el de Bradford, por mencionar uno, ¿no? Se satura la muestra y ya las absorbancias en un rango ya no te van a dar igual, o sea, ya no te da la tendencia de una línea que va creciendo, sino que más bien se va haciendo la curva plana, ¿no? Eso que queremos aplanar de la curva que tanto les suena en la pandemia, eso es lo que sucede en esa curva de calibración. O por ejemplo, cuando ustedes ven los parámetros cinéticos de una enzima, yo creo que ya ahí en cinética andan viendo algo relacionado a, ustedes ven que primero es como una fase de latencia donde no crece su actividad, luego crece exponencialmente, pero se satura la enzima, ¿no? Evidentemente se tiene que saturar porque ya no tiene esa cabida para poder atender todo el sustrato que tiene. Y eso, pues, es falta de estandarización, ¿no? Puede resultar en una falta de estandarización si yo no contemplo este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar la confiabilidad? Ya lo había mencionado, con el número de repeticiones. ¿Cómo puedo mejorar la validez? Seleccionando bien mi instrumento en base a la literatura. 2, aleatorizando mis muestras, que también ya lo habíamos platicado. Y 3, el tipo de análisis que le doy a mis resultados. Ok, si mi resultado es indirecto, no hay problema, mientras yo pueda relacionarlo bien a la verdad que yo estoy buscando, a esa variable que yo estoy buscando determinar. Si es de esa manera, no hay problema, tiene validez, ¿sí? Pero si hay algo que no me permita establecer una relación entre lo que mido y la variable de respuesta, pues evidentemente no hay validez, ¿no? Lo que yo presente pues es otra cosa a lo que yo había planteado inicialmente, ¿no? Siempre hay errores, durante la medición siempre va a haber errores y hay diferentes tipos de errores. Los experimentos van dirigidos a determinar un valor, ¿no? De una magnitud. El error en la medición
tiene que ver con la confiabilidad y la validez de los datos obtenidos. Si hay buena confiabilidad y buena validez, el error se supone que va disminuyendo, pero nunca estamos sujetos a que sucedan errores durante las mediciones. Siempre va a ocurrir. Puede ser un error durante la selección del instrumento, durante el uso del instrumento o por acción del mismo investigador, ¿sale? Y eso es lo más común, yo creo, ¿no? Que nosotros nos equivoquemos y que muchas veces decimos, ya lo hice así, ya me equivoqué en un reactivo, en el orden, pues ya ni modo, a ver si sale, ¿no? Y lo que sale después lo tomamos y lo usamos como para presentar nuestros resultados, cuando deberías de empezar todo de nuevo, ¿no? Si te equivocaste o si calibraste mal tu equipo y hiciste las mediciones y ahí vas a quererlas presentar. Pues no, hay que repetir esos experimentos. El error, pues es la diferencia que existe entre el resultado equivocado de una acción y el resultado correcto o real, lo que realmente uno necesitaba o andaba buscando, ¿no? Hay errores aleatorios, que puede ser, pues digo, esto sí ya no depende tanto del investigador, puede ser en el momento, el día, el instrumento que calibraba un día y al otro ya no calibraba, cosas por el estilo, ¿no? Entonces eso sí, pues ya no lo podemos nosotros controlar. Errores accidentales, pues obedece a las leyes de la probabilidad, que yo esté distraído y la riegue al momento de medir, que le piqué otro botón en mi instrumento y descalibré, o le cambié la longitud de onda, mil cosas, ¿no? Esos serían errores accidentales. Disminuye el error aleatorio que afecta a la medición, disminuye según aumente el número de veces que realice, ¿no? Por eso, elevar el número de repeticiones es importante. Errores sistemáticos que siempre provienen de la misma índole. Si yo ya sé que mi espectro o mi equipo, no sé, no calibra bien a cierto rango, por ejemplo, pues entonces pues es un error que siempre va a estar presente, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues no usarlo en ese rango que ya no me puede calibrar. Si lo uso en uno que sí me calibra, pues no debe haber ningún problema, ¿no? Pero si yo en algún momento paso a esa zona roja, pues entonces estoy cometiendo un error sistemático, ¿no? El valor no fluctúa, es siempre el mismo para cada lectura, ya sea por exceso o por defecto, ¿no? Y eso lo trae el instrumento, ¿no? Y eso lo podemos hacer o ver comparando con otros equipos. Si a mí me da, no sé, 3, 4 gramos por litro de un producto y me voy a otro equipo y me da 2, pues quiere decir que mi dato puede estar sobrevalorado, ¿no? El que yo estoy obteniendo. Pero resulta que me voy a otro y me da de 10. Entonces, pues ahí sí yo no sé si está subvalorado o sobrevalorado, ¿no? Yo no voy a saber qué está pasando. Son errores sistemáticos y no tienen validez ni resultados automáticamente. Y el error absoluto y relativo son cuestiones estadísticas. Esto nosotros lo vemos más cuando analizamos los resultados. El error absoluto es la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado, es decir, el que yo estoy por ahí obteniendo. El error relativo es el cociente del error absoluto sobre el valor exacto de la magnitud, así es como se calcula. Y el error relativo pues me mide la precisión de una medición, ¿sale? Es lo que yo obtengo como resultado. Pero obviamente, si yo aleatorizo las muestras desde el punto de vista estadístico, disminuyo tanto error absoluto como error relativo, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer entonces para usar un instrumento de medición? Primero que nada, redefinir fundamentalmente pues lo que yo estoy midiendo y cómo lo quiero medir. Yo con eso me tengo que ir a la literatura, que sería la fase número 2. Identificar el dominio de las variables, en qué rango yo las voy a medir, cada una de ellas, hasta dónde mis datos podrían ser confiables o no. Como yo les estoy diciendo, si mi muestra yo la voy a medir una longitud de onda de 590 nanómetros, ok, ¿en qué rango yo podría medir? De 580 a 600 probablemente, pero si yo me paso de ahí en mi equipo, pues ya no me va a servir lo que estoy midiendo, ¿no? Entonces el dominio de las variables es importante. Toma de decisiones clave. ¿Cómo voy a medir cada cosa? Ya sabemos que podemos obtener datos a veces de diferentes instrumentos. Entonces, ¿cuál es el mejor? ¿Sí? Construir el instrumento si yo lo tengo que construir, sobre todo si son encuestas o de algo por el estilo. Pero si es un equipo, pues no, ahí sí ya no aplica, ¿no? O hacer una prueba piloto. Es recomendable, antes de empezar mis experimentos como tal, probar si funciona o no funciona lo que yo ando buscando. Elaborar la versión final del instrumento, es decir, mi protocolo, mi metodología, para saber exactamente qué es lo que ya voy a hacer
como una receta de cocina y no andar pensando, híjole, el otro día le moví acá o no le moví, si lo centrifugué o no. Mejor tener ya tu receta de cocina, eso es bien importante. Administrar el instrumento, es decir, ya irte directamente a las mediciones, preparar los datos para el análisis, lo que tú tuviste, y analizar los resultados. Ese es el proceso experimental, ¿no? De alguna manera que tenemos que ir siguiendo. Dentro de estas técnicas instrumentales, bueno, tenemos las técnicas, que es el medio a través del cual se establece la relación entre el investigador y el objeto de estudio. Pueden ser diferentes técnicas, experimentales hay muchas, depende de lo que ustedes van a hacer, pero podemos usar, por ejemplo, la observación, si fuera algo descriptivo más que nada. Puede ser una entrevista, una encuesta, eso va más relacionado a conocer cosas generales de algo, ¿no? De alguna opinión o algo por el estilo, o a través de la codificación, que eso sí lo hacemos nosotros, ¿no? Codificar un valor a algo que yo estoy viendo en un instrumento, ¿no? Que a veces el mismo instrumento o equipo ya me lo codifica y me da un valor de concentración, de pH, temperatura, todo lo que hemos venido ya mencionando como ejemplos, ¿no? Los datos es el elemento que nosotros estamos recolectando, ¿sale? Durante la investigación y es lo que me va a dar las conclusiones, es lo que yo voy a analizar y con eso yo voy a tomar una decisión final, una conclusión. Hay datos primarios y datos secundarios. Los datos primarios son los que obtengo yo directamente de mis técnicas instrumentales y experimentales, ¿sí? Los que yo voy al laboratorio y obtengo ahí. Esos son los datos primarios. Los datos secundarios se obtienen a veces mediante la información, lo que yo reviso, ¿no? En la literatura. Entonces, pues obviamente yo puedo comparar mis datos primarios con los secundarios. A veces, por ejemplo, yo ocupo datos para calibrar un equipo, ¿no? O algo antes para poder saber a cuánto se hace. Si yo les hablo de esa técnica de Bradford, por ejemplo, para medir proteína, pues yo tengo que buscar el dato de la longitud de onda a la cual uso el espectro. Ese es un dato secundario. Los 595 nanómetros es un dato secundario, a final de cuentas. Y lo que yo obtenga de proteína son datos primarios para ese experimento. ¿Cómo puedo registrar los datos? Pues digo, normalmente tenemos nuestra bitácora y ahí las voy escribiendo de forma manual, pero también pues ya la computadora a las que van conectadas mis equipos seguramente ya me dan un reporte, ¿no? De los datos que yo obtuve, ¿no? Hasta, por ejemplo, para aplicarles un examen ahora en Kahoot o en estas aplicaciones, pues ya automáticamente me da el informe, ¿no? No es necesario que yo vaya palomeando cada vez que ustedes contestan, saber si está bien o está mal, ¿no? Y estoy obteniendo datos, a final de cuentas. Mi instrumento de medición es la aplicación, ¿no? En este caso, el mentado Kahoot, el que se utiliza para ello, ¿no? Muy bien. Hay una diferencia, recuerden, ya esto es un poco más estadístico entre población y muestra, que probablemente lo hablemos un poquito más adelante, ¿no? Entonces vamos a dejar esto último para el día de mañana. Ya el día de mañana, como les digo, terminamos esta parte, no alcanzamos ahorita, pero mañana tempranito terminamos. Y mañana, nuevamente, ya empezaremos a hablar del tema número 2 y de sus proyectos de investigación, ¿sale? Entonces, para que ya lo tengan contemplado, ahora sí, de sus proyectos, ya vamos a empezar a escribir, ya vamos a empezar a buscar información. Sobre todo mañana me voy a adelantar un poquito a la parte de marco teórico, la última parte de la sesión, para enseñarles a buscar la información, ¿sale? Y enseñarles a referenciar. Entonces voy a cambiar un poquito la dinámica de lo que tenemos que ir construyendo, les voy a dar un panorama general, pero más bien me voy a ir a marco teórico, para que ustedes sepan cómo empezar a armar su marco teórico ahorita durante las vacaciones, si es que quieren adelantar, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Queja? ¿Sugerencia? ¿Todo bien? No, doctor.